Ejercicio número 3 de capacitancia y dieléctricos. Vemos que en el circuito con 4 capacitores, todos del mismo valor, 2 microfaradios, y una diferencia de potencial en los terminales AB de 40,4 volts. Nos solicita que inicialmente calculemos la carga de los 4 capacitores, Q1, Q2, Q3 y Q4, y la diferencia potencial a la que está sometido cada uno de los capacitores, es decir, a extremo de sus placas. Vemos que en el caso de B sub 3 es lo mismo que el valor B sub AD que solicita la diferencia en el punto C. Y a su vez, B sub 4 sería equivalente al valor de diferencia potencial B de B. Vamos a concentrarnos entonces en analizar la carga del capacitor. Primeramente, por una cuestión de facilidad, vamos a ir a la parte más interna del circuito, donde tenemos los capacitores C1 y C2. Estos están conectados en configuración serie, es decir, no comparten sus diferencias de potenciales o sus dos placas, una con cada uno conectadas. Vemos que en este caso, si el capacitor estuvo descargado, cuando hacemos el análisis de cargas, si tenemos una de las placas con carga positiva, la otra placa va a estar exactamente con la misma cantidad de carga negativa. Eso lo hemos estado viendo en teoría. Si esto sucede, como es un circuito serie y este es un conductor, evidentemente vamos a tener que tener por equilibrio de cargas o neutralidad, cargas positivas a este extremo del conductor, lo que representaría que en la placa del otro lado tengamos cargas negativas del mismo valor. Por consiguiente, en un circuito serie, todos los capacitores de ese circuito van a poseer la misma cantidad de carga. ¿Cómo calcular el valor de capacitancia equivalente de estos dos capacitores, C1 y C2? Bueno, se calcula por el recíproco, que si queremos determinar entonces el valor de C1, 2, va a ser igual a el recíproco de los recíprocos de la suma, y así iríamos sumando más capacitores si habría. Para el caso de 2, podemos utilizar el producto dividido la suma de ambos capacitores como una forma práctica de resolverlo. En este caso nos va a dar el valor de 1 microfaradio. Siempre que calculemos capacitores en serie, estos van a ser el cálculo menor que cada uno de los capacitores que está dentro del circuito serie. Vamos a guardar este dato porque lo vamos a seguir utilizando. Entonces el circuito equivalente ahora nos queda de esta manera: un capacitor C1,2 con la carga que ya encontraremos. Nos queda encontrar la carga de capacitor 3 y la conexión de este capacitor 3. Evidentemente C1,2 con C3 sí están en paralelo porque ambas placas están sometidas a la misma diferencia de potencial, es decir, hay una unión conductora entre ambas placas. Veamos entonces que en el caso de un circuito paralelo de capacitores, estos se calculan sumándolos directamente. Siempre que hagamos cálculos paralelos de capacitores, el valor del capacitor equivalente, que en este caso C1, 2, 3, va a ser mayor que los capacitores independientes. Por consiguiente, tenemos 3 microfaradios para el valor del capacitor equivalente a estos dos, que lo vamos a guardar como dato. Por último, si ya tenemos el capacitor C1, 2, 3 y tenemos el 4, si lo analizamos al haber reemplazado todos C1, 2 y 3 en este circuito, terminamos que tenemos dos capacitores en serie, porque obviamente la corriente es la misma para ambos capacitores. En este caso, recordemos que si ambos capacitores están en serie, la carga de C4 va a ser lo mismo que a la carga del C1, 2, 3. Entonces, el cálculo en serie ya lo hemos estado viendo, que eran los recíprocos, lo que nos termina dando un capacitor total, ¿sí? Un capacitor equivalente igual a 1,2 microfaradio, que
tiene su lógica porque obviamente es menor que el valor de cada uno de los dos capacitores equivalentes calculados anteriormente. De esta manera el circuito final nos queda un solo capacitor, que es lo que hemos estado buscando, para poder encontrar la carga de ese circuito, y sometido a una diferencia de potencial de A sub B. Vemos entonces que los tres cálculos equivalentes están graficados de esta manera. Vamos entonces a empezar a calcular las cargas. Recuerden ustedes esta fórmula de capacidad cuando yo tengo carga y diferencia de potencial para un capacitor. Nos plantamos en el circuito, entonces vemos que carga es igual a la capacidad por la diferencia de potencial. La capacidad ya la hemos calculado, la equivalente, y obviamente la diferencia de potencial lo tenemos. Es decir, que la carga total para este capacitor equivalente es igual al valor de 4,85 por 10 a la menos 5 coulomb. Ahora bien, sabemos que este capacitor equivalente era igual a un capacitor C4 en serie con el capacitor C1, 2, 3 que estaba acá arriba, o sea, el equivalente de estos tres. Si nosotros sabemos que la carga del capacitor equivalente es este valor de 4,85, evidentemente de este lado tenemos 4,85, y nos va a pasar lo mismo que antes, tenemos menos, más, menos y más. Es decir, la carga de C4 y de C1, 2, 3 va a ser 4,85 para ambos valores. Lo que necesitamos ahora, nuevamente para aplicar la fórmula, sabiendo C y B, podemos saber Q, es saber la diferencia de potencial de B sub AD, es decir, a la que va a estar sometido todo este sistema de tres capacitores, es decir, el capacitor equivalente C1, 2, 3. Y obviamente por añadidura vamos a poder sacar la diferencia de potencial B sub dB, porque la sumatoria de ambas debería da B sub A sub B. Entonces, sabemos que la carga de Q4 era igual a la carga de 1, 2, 3. La carga de 1, 2, 3 ya la hemos obtenido también, porque es 4,85 por 10 a la menos 5. Y la diferencia de potencial A sub D, que es la que queremos saber, entonces es la carga que tenemos dividido la del capacitor equivalente. Esto termina dando una diferencia de potencial entre A y D de 16,16 volts. Teniendo este valor, podemos sacar de una manera muy simple, por diferencia de potencial, el valor de B sub dB. Es decir, sé que la suma de AD más DB me va a dar B sub AB. Por consiguiente, B sub DB va a ser igual a 24,24 volts. De tal manera que la suma de estas dos diferencias de potencial va a terminar siendo el valor B sub AB que yo he calculado. Ya tenemos entonces calculado la carga del valor 4 y sabemos la carga que tiene el valor 1, 2, 3. O sea, este valor del capacitor equivalente 1, 2, 3, que sería de 3 micro, sabemos que tiene el mismo valor de carga que Q4. O sea, este circuito tiene ese valor de carga si reemplazásemos. B sub AD ya sabemos, si midiésemos con un voltímetro, es esta diferencia de potencial. Entonces, si queremos saber la carga del equivalente Q12, es decir, estos dos capacitores, evidentemente la diferencia de potencial la conocemos y la capacidad 1,2 ya la hemos calculado anteriormente. Este valor nos va a dar eso. Ahora bien, si, como hicimos antes cuando hay capacitores en serie, si Q12 tiene 1,616 por 10 a la menos 5, Q1 va a tener ese valor y Q2 va a tener el mismo valor por ser dos capacitores en serie. Es decir, que tanto Q1 como Q2, su valor de carga es 1,616, que lo vamos a redondear a 62 en nuestra tabla de cálculos ya averiguados.
Q3, evidentemente, va a ser la misma diferencia potencial, en este caso por el capacitor 3. Es decir, que nos va a dar el valor de 3,23 por 10 a la menos 5, que lo vamos a colocar acá. ¿Qué nos queda ahora? Bueno, lo que nos queda saber es el valor de potencial de dB, es decir, el valor de C4 o B4, que obviamente va a ser igual a la carga sobre la capacidad. La carga ya la hemos calculado antes de Q4 y la capacidad también, o sea que podríamos sacar B sub dB, que vamos a ver coincide con el valor que hemos calculado anteriormente de B sub dB. B sub 1 se calcularía de la misma manera y evidentemente B sub 2 también se calcularía de la misma manera. En este caso, los valores coinciden porque ambas capacidades son iguales y de 2 microfarads. De esta manera hemos culminado con el ejercicio, espero les sea de utilidad.